complicado con con esto de que a veces al tener que cambiar de día o a veces a tener que conectarnos y demás, por ahí algunos necesitan evitar faltas, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso para que ya falta poquito, es un esfuerzo. Yo sé, esta mañana hablaba con la pastora Raquel, con su pastora, y hablábamos respecto a esto. Llega fin de año, perdón, y estamos todos muy eh, complicados, con cansancio, con actividades, algunos terminan otras actividades como escuela, facultad, finales, trabajo que hay que terminar todo para cerrar el año, entonces bueno, se entiende absolutamente todo, pero este compromiso, como dice la Biblia, con el esmero que comenzamos, dice Hebreo, con la misma solicitud con la que comenzamos esta tarea, que la podamos culminar. Yo sé que cuesta mucho, pero poder hacer lo que más podamos, así que los animo en el Señor para que estas últimas clases, este último tiempo, estos últimos días de noviembre y el último mes del año sea de bendición para sus vidas. Bueno, me veo quizás un poco obligado, voy leyendo aquí los mensajes. Eli está del otro lado. Bien. Me veo obligado a tener que esperar, aunque sea unos minutos más, eh, por los compañeros que faltan. No sé puntualmente si hay alguno que tenga alguna complicación específica. Bueno, no sé si Carlos no, todavía no está. Se han salvado del examen de hoy día. Se han salvado. Voy a ir escribiendo acá en el grupo para que se puedan conectar. Eh, bueno, ahí le van a responder. Eli Muñoz, ¿estará con alguien más o está... ¿Quiénes están para yo sacar luego asistencia? ¿Hay alguien quienes están juntos, así como Jesse y Isa, que están juntos? ¿Hay alguien más que esté unido con alguien más? Ok, hola Silvana, ¿cómo estamos? Claro, Isaac y Jesse están juntos. Profe, Sí, buenas tardes. Eli le habla. ¿cómo le va, Eli? Bien, bendiciones. Claro. Estoy esperando a Elisa, que venía para acá a conectarse conmigo, pero bueno, hasta acá todavía no llega, así que Ah, ok, calculo que debe estar llegando. ok. Sí, yo me imaginé más o menos que iban a estar juntas, pero bueno, para que yo sepa en el cuadrito dónde están, o si le tengo que preguntar algo, o alguien me habla, sé en qué cuadrito está cada uno. Entre que estoy solo y están sus cámaras apagadas, que necesito saber más o menos por dónde está. Él y Cande levantan la mano, no sé si quieren decir algo o es solo para el presente. Por lo menos yo no las escucho. Bueno, se han salvado del examen de hoy. No sé si han hecho oración y ayuno y, y su contestación ha sido respondida. Ok, ahí están eh, las chicas, Eli y Cande. Su oración fue llegada al cielo, lógicamente como el sacrificio de pecado, como no grato delante de Dios ese clamor, pero bueno,
nos vemos obligados a no tener que pasar por el examen virtual, porque si nos cuesta conectarnos, mucho más hacer un examen a último momento bajo este sistema. Así que próximo jueves a primera hora tendremos el examen. Bueno, vamos a ir comenzando. Pasados los 10 minutos de contemplación para que se vayan sumando, vamos a iniciar. Yo estoy en un lugar que no es el habitual, no estoy en mi casa, así que, porque en casa hay mucha gente, así que me he trasladado. Por eso les pido que en caso de que no ande muy bien el internet, ustedes me van diciendo para que o apague la cámara o veamos qué se puede hacer para que salga lo más prolijo posible la conexión de hoy día. Pero vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy día. Vamos a terminar donde hemos quedado, arrancar por lo menos la introducción del libro de números, para no mezclar mucho los contenidos, pero por lo menos ir avanzando con los temas, ¿sí? Hoy tendríamos una jornada en contenido un poco más corta por examen, pero vamos a utilizarlo para dar inicio sobre el tema. Ok, bueno, no sé si alguien de ahí, después del grupo, puede ayudar a Carlos, está medio desesperado, y le dan esa ayuda. Bueno, voy a ir arrancando. Vamos a orar. Y una vez que estemos, ahí anda el micrófono de Estela. Ahora sí está entre nosotros. Vamos a orar. No sé si hay algún pedido en especial que quieran compartirnos, ya sea abriendo su micrófono y compartiéndolo, si no, aquí en el chat me lo dejan asentado y oramos al Señor para que este sea un tiempo especial, pero también que podamos orar los unos a los otros como en cada clase lo hacemos. Bueno, vuelvo a repetir, lo voy a decir durante la hora de clase, desde ya muchas gracias por sumarse, yo sé que es muy difícil, pero a mí no me trato de evitar mucho tener que suspender las clases, así que en caso de que no nos pudiéramos juntar, esta sería una opción muy válida para que nos volviéramos a reencontrar. Yo sé que demanda esfuerzo, que a algunos les cuesta, pero nos es de bendición. Así que les agradezco muchísimo que hayan podido aceptar esta iniciativa de podernos conectar, aunque sea a través de Zoom, de la virtualidad. Esperemos que la alerta de tormenta no implique corte de luz, porque ante el corte de luz me voy a ver obligado a desaparecer debido a internet, a la compu y demás, así que oramos para que eso no suceda. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y nos guíe en toda esta clase. Hola Moni, ¿cómo estamos? El Señor nos esté llenando nuestros corazones por la familia, la economía, fortaleciéndonos en este tiempo. Amén. Sí, totalmente. Vuelvo a repetir lo que decía hace un ratito, ¿no? Estamos a fin de año y es como que muchas cosas colapsan, pero para los hijos del Señor tenemos que tener esa seguridad y tranquilidad, por lo menos en que Dios toma el control. Así que oramos por eso. Gracias por compartirlo ahí con nosotros. Bueno, ¿alguien más? Si no, arrancamos. Oramos en el nombre del Señor. ¿Ok? Soberano Dios, te damos muchas gracias, eterno Jesús, por esta hermosa tarde que podemos compartir todos juntos, una vez más, conectados para darte gloria, para darte honra. Te agradecemos porque has sido fiel en este día y nos permitís poder reunirnos a través de este medio tan especial, tan lindo. Aún en nuestro espíritu nos sentimos acompañados, nos sentimos que podemos estar unidos, no solamente para compartir tiempo de conocimiento, tiempo de edificación, sino además tiempo entre cada uno de nosotros. Queremos pedirte, eterno Dios, que bendigas cada una de nuestras vidas, que fortalezcas nuestras vidas, que estés llenando nuestros corazones con ese renuevo de tu espíritu, Señor. Sabemos que los momentos quizás no son los más oportunos, estamos con fuerzas quizás un poco cansadas, situaciones a nuestro alrededor, pero creemos en un Dios de poder que está obrando en nuestras vidas
y atribuirle todo lo que vivimos y experimentamos a tu gloria y a tu honra. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos compartir todos juntos. Queremos que a través de esta clase estés glorificándote en nuestras vidas, estés llenando nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Señor, queremos que toque nuestro espíritu y que una vez más tú estés reinando en todo lo que vamos a compartir. Te agradecemos de todo corazón por este tiempo tan, pero tan especial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gente, vamos a iniciar. Ok, ya estamos casi la gran mayoría. Los animo a quienes quizás por esas casualidades se les cruzó en mente querer bajar los brazos y renunciar. Es la última materia del año, así que los animo a que hagamos ese esfuerzo especial para que quede, que ya queda poquito y cerrar un año para los que son nuevitos, un año de mucha bendición, y para los que no, un año más. Así que gracias le damos al Señor por eso. Bueno, vamos a iniciar. ¿Se escucha bien? Alguien que ustedes pueden reaccionar, si quieren levantar el pulgar, pongan sí, hagan lo que quieran, pero háganme saber de que se escucha bien, que estamos todos en la misma conexión, que no se tilda. Así empezamos a la clase de hoy día. Voy a pasar bien, perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla donde hemos quedado, ¿sí? Vamos a repasar algunos puntos puntuales sobre las fiestas, porque luego de ese trueno que nos hizo levantar y empezar a correr, eh, por ahí se puede haber olvidado algún concepto, así que vamos a retomar. Ustedes cualquier cosa me avisan. Sus micrófonos, para quienes lo tengan prendido, no pasa nada, si lo quieren tener prendido, para no tocarlo, y si yo por las dudas no lo toco, recuerden siempre evitar sonidos, ruidos o comentarios que interrumpan la clase, pero si no, lo pueden apagar, no lo dejan prendido allí, pero recuerden lo que esto sucede. Le voy a pedir al pastor Samuel, no sé si estará por allí, si me puede, ahí está, habilitar, ok. Gracias, pastor, una vez más, por permitirnos este espacio. Ok. Ustedes me avisan si se alcanza a ver, si estamos todos viendo lo mismo. Bien. Ahí deberíamos estar viendo todos. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bien. Parece que lo voy a... Sí, perfecto. Ok. Vamos a hacer un breve repaso y a terminar con el tema de las fiestas. Recuerden que esto de la fiesta no estamos hablando de algo que el pueblo propuso como convocación o festivo para pasarla bien simplemente, sino que estas fiestas fueron primero que nada puestas por el Señor. Estamos hablando de que entran dentro de las leyes de este libro legislativo, donde de parte de Dios proviene esto de las fiestas. Estas fiestas eran, como vimos en la clase pasada, denominadas santas convocatorias o convocaciones, propuestas con una finalidad. La primera era pasar tiempo como pueblo y reunirse, porque esa era la finalidad, ¿no? En su término hebreo, Moab significa un tiempo señalado, asamblea o reunirse por un acuerdo. Por lo tanto, estas reuniones, estas festividades, tenemos que deducir cuál era el acuerdo. Cada una de ellas tiene un acuerdo específico. Acuerdos donde se debía recordar momentos específicos con el Señor, momentos del desierto, momentos de libertad, momentos puntuales a lo largo de la historia. Recordamos, como en la clase anterior, que muchas de estas fiestas, celebraciones, aún en la actualidad, las siguen practicando quienes no creen en la llegada de Jesucristo a esta tierra como el Mesías, ¿no? Todavía están esperando su redención, así que se les atribuye todavía algunas de estas fiestas actualmente. Pero
Para aquel entonces, cuando el Señor las otorga, tenía la finalidad primero de reflejar lo que Cristo iba a hacer. Segundo, recordar los momentos específicos donde Dios mostró ser Dios en medio de un montón de situaciones. Imagínense si nosotros tuviéramos que hacer una fiesta o dedicarle un momento especial por cada momento de nuestra vida donde el Señor se glorificó, sea en una provisión, sea en un momento de liberación, sea en un momento de cambios, un momento de decisiones, recordar hacer fiestas puntuales. A lo largo de la historia encontramos algunas celebraciones que se fueron dando posterior a esta normativa y estas leyes. Por ejemplo, tenemos la fiesta del Purim que se da en el libro de Esther, donde por medio de esa liberación, donde Esther intercede por el pueblo de Israel, se hace una celebración. No están dentro de decálogo del Señor, esta normativa de la constitución legislativa del Señor, pero son parte de las fiestas hebreas. Vamos a comenzar. Algunas de ellas ya las vimos. Ahí está. Acá tenemos los propósitos que lo acabamos de mencionar. Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos dice figura y sombra del Mesías. Las fiestas son figura y sombra de lo que Jesús luego hizo en esta tierra y su tarea de redención y su obra de redención para toda la humanidad. Vimos la importancia del número 7, que va a estar ligado a muchas de estas celebraciones, por no decirles a todas, en 7 días, séptimo mes, séptimo año, durante 7 días o 7 semanas, ¿no? Tiene que ver con esto de el número que denotaba perfección o culminación dentro de un ciclo. Vamos a recordar los que vimos la clase pasada. Es el Shabbat o el sábado, era una fiesta semanal que se realizaba al séptimo día y tenía como significado un tiempo de descanso. Aparece en Éxodo capítulo 20 y también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5 con más detalles sobre este día semanal. Ahora, encontramos que este principio radica mucho tiempo antes que sea una ley o una fiesta. Recordamos que Jesús demostró defender mucho respecto a este principio y fue muy cuestionado sobre el día de reposo, el día de descanso. Y algunos toman como decir, bueno, Jesús enseñaba que aún el día de descanso había que hacer cosas. Y no estaba en contra de esta festividad, sino que al contrario, estaba cumpliendo este momento de descanso. Algunos estaban atravesando momentos de enfermedad, de tormentos, y en el día de reposo había que descansar de cualquier enfermedad, de cualquier malestar, al contrario, ¿no? Cumpliendo ese propósito. Y encontramos en la creación que Dios, al formar todo el universo, lo que nos rodea, el cielo, tierra, mares, animales, verdes, al último de su creación se tomó un tiempo de descanso, ¿no? Así que es importante recordar el propósito principal. Para la festividad estaba prohibido hacer actividades, pero esta prohibición tenía como un propósito y era un tiempo para descansar, pero sumado a eso un tiempo para la adoración a Dios y la meditación. No la meditación de Om, sino la meditación de en lo que Dios quería hablar. Si lo tuviéramos que trasladar a nuestra actualidad, nos pasa muy seguido que nosotros estamos como rodeados de muchas actividades, como siempre de acá para allá, bueno, haciendo mil cosas, a veces trabajo, familia, iglesia, ocupaciones, nuestra vida personal, dedicaciones, hobby, un montón de actividades y nos olvidamos de tener un tiempo para el Señor. Sabemos que a veces atribuimos al Señor el día domingo y uno dice, bueno, el día domingo es el día del Señor. El día domingo es donde yo no hago otra cosa más que dedicarle tiempo al Señor. Pero inclusive si tomamos el día domingo como el día que le damos descanso y meditación para el Señor, somos un poco injustos en esto, porque no le dedicamos las 24 horas, le dedicamos 2, 3 horas, porque si la reunión se pasa de las 2 horas ya fue muchísimo, y es el día del Señor, o sea, deberíamos pasar todo el día con el Señor. Y aunque no sea en un recinto físico,
Es un día donde uno debería descansar, pero descansar de las actividades y ocupaciones para dedicarse a Dios. Esa era la finalidad del sábado o del Shabbat. Un día es puntual para poder entender los principios del Señor. Hacer silencio en nuestras actividades, silencio de actividad para escuchar a Dios. Recordaba esta fiesta la obra de la creación de Dios y la liberación de la esclavitud de Egipto. Un propósito puntual es específicamente cuando dentro de la creación vemos este principio, disfrutar de lo que hacemos. Somos muy egoístas y si alguien quiere compartir también, para eso está este espacio. Yo les aviso que a las 9:10 por ahí nos tomamos nuestro recreo, ¿sí? Somos muy egoístas en este sentido cuando nosotros no tomamos un tiempo para descansar y ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o lo que nos ha permitido hacer. Entonces, a veces suelo compartir esto referido al Shabbat con su principio, su fuente principal, su objetivo principal, aunque hoy día no es necesario. Recuerden que hablábamos en la clase pasada, para la actualidad, quienes festejan el Shabbat y lo toman como una costumbre aún actual, ese día no se puede hacer absolutamente nada, no se puede cocinar, no se puede trabajar, no pueden hacer ningún trabajo que demande esfuerzo humano, porque es un día festivo como ley. Luego, con el Señor está el cumplimiento total, ¿no? De decir, bueno, debemos descansar de muchas cosas que quizás impiden nuestra relación con Dios. Pero en parte, para que nosotros podamos meditar y pensar y reflexionar sobre esto, ¿cuántas veces nosotros nos hacemos este tiempo de parar y hacer silencio a nuestro alrededor para disfrutar lo que el Señor nos está permitiendo? A veces le pedimos un montón de cosas. Señor, dame trabajo, dame una familia, dame nuevas fuerzas. Pero el Señor dice, ¿de qué te sirve que te dé nuevas fuerzas para cargarte de más actividades? ¿No? Si uno tuviera que meditar en el Señor, ¿de qué sirve cargarnos de más fortaleza para cargarnos y llegar a más cosas? ¿No? A veces decir, no, menguemos para que podamos por lo menos agradecer que lo que vivimos o que estamos viviendo viene de parte de Dios. Si no es solamente desgaste físico, desgaste de tiempo, desgaste de dinero y de muchas cosas más para nuestra vida. Este era el principio del Shabbat o el día de reposo. Otra de las fiestas era la Pascua. Para la fiesta de la Pascua, estamos bien, ¿no es cierto? Okay. Cada tanto los voy chequeando aquí arriba. Para el tiempo de la Pascua, que se recordaba aquel momento en Éxodo capítulo 12, donde el Pesaj decía pasar por alto, ¿no? Donde ellos pintan los dinteles de la puerta con la sangre del cordero para que... Tengo una pregunta. Sí, Carlos. Sí. Le hago una pregunta, Sí. ¿cierto? Respecto al día sábado descanso, ¿cierto? Hoy sería Cristo nuestro descanso, ¿cierto? ¿Ah? Sí, exactamente sí. Vuelvo a repetir, Jesús fue muy cuestionado porque él hacía milagros el día de reposo. ¿Se acuerdan? Vieron que por momentos en los evangelios encontramos que fue muy cuestionado Jesús por esta actividad, ¿no? Pero Jesús vino a cumplir la ley. ¿Y él qué traía? Descanso absoluto. Para ellos era solamente descanso físico o descanso laboral. Y era como de repente sí, un feriado, todos los días, un día que de hecho a veces nosotros tomamos como el día franco, ¿no? Cuando tenemos día franco. Bueno, ese día donde nosotros descansamos de las actividades. Pero en cuanto a Cristo, Cristo vino a cumplir ese principio, es decir, bueno, hay descanso de lo que uno puede hacer, pero ese descanso era para gloria y honra de Dios. Esto se ve específicamente en los evangelios, pero uno encuentra que en Cristo, para responder a nuestro hermano Carlos, uno encuentra que después de cada milagro, ya sea de sanidad, sea de prosperidad, sea de bienestar aún en el corazón, vieron que el Señor en muchas oportunidades, como el caso de la mujer samaritana, la mujer adúltera, fueron milagros que tenían que ver con lo emocional y lo espiritual de su vida, ¿no? Esa salvación de su alma.
uno encuentra que después de eso Jesús anuncia o refleja la importancia o el propósito. Esto es para gloria y honra de Dios. Cuando él brindaba ese espacio, era para cumplir el Shabbat, descanso. Y a Jesús se le decía, pero ¿por qué hoy día haces milagro? Y se lo cuestionaba por la actividad que Jesús hacía y no con la finalidad que lo hacía. Por eso en una oportunidad Jesús dice, pero ¿cómo? ¿Vas a impedirle a tus animales que el día de descanso no hagan nada? Tienen que descansar también. Y de esto se entregaba el Señor en su principio, ¿no? Es decir, bueno, es día de reposo, pero para eso estamos, para que el que esté enfermo pueda descansar, para el que está oprimido por el pecado pueda descansar. Porque si no, pues, a veces nos pasa de que podemos tener un día franco, un día de no hacer nada, como algunas religiones en la actualidad lo toman, ¿no? El séptimo día no hacemos nada y lo tomamos directamente, literalmente, el día sábado. Pero ¿cuál es la finalidad si solamente será un descanso pasajero, descanso de agotamiento nada más, y no un descanso para meditar en el Señor, ¿no? Por algo Cristo muere en la cruz del Calvario y nos da libre acceso, como dice el libro de Hebreos, para poder tener la palabra confiadamente. También tiene que ver con esto, no solo de seguridad, sino con descanso, ¿no? Sin peso que nos asedia, poder entrar a la presencia del Señor. Habla puntualmente de este día de reposo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna otra consulta? ¿Complemento? ¿Alguna otra situación? Ok. Avanzamos entonces. La Pascua se celebró por primera vez en Egipto, no en el monte Sinaí. O sea que ya se venía celebrando tiempo anterior. Pero para que sea una festividad seguida y anual, tenía que ver un poco con esto, ¿no? De recordar lo que ellos vivieron la primera vez. Ese día que Dios libró su vida de la muerte. Para este caso, se celebraba el día 14 del mes de Nisan, por eso coincide a nosotros con el día de la fecha de Semana Santa, donde nosotros encontramos inclusive que Jesús muere para ese tiempo, para el tiempo de la Pascua, ¿no? Porque el Señor es un Dios ordenado. Esto lo vamos a ver también un poco en el libro de Números, entender de que nuestro Dios es un Dios tan ordenado que cumple hasta inclusive con los días específicos. Era una de las 3 convocaciones anuales obligatorias, ¿sí? Esto recordémoslo como tema para la Pascua, que era obligatorio. No podía alguien no festejar la Pascua, porque tenía que ver con esto de la importancia de esta celebración. El pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, se dispersa. Nosotros lo vamos a ver ya en el libro de Números. Comienza cada uno a ir a sus territorios. Pero para estas fechas, para la Pascua, puntualmente, la gente viajaba hasta Jerusalén. Es decir, que para esta celebración la gente se movilizaba para poderla celebrar. No podían dejarlo así al azar o esporádicamente. La gente hacía inclusive un viaje para participar de esta celebración. Lógicamente, además está decir que el viaje no era automovilístico, sino que muchos eran caminando, a camellos, a burros, sabaneros, no sabaneros, entraron a ir rumbo a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pasamos a los panes sin levadura. Esto aparece en Levíticos 23, del 5 en adelante, donde encontramos que en estos versículos la Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisan. Y el día 15, es decir, posteriormente al día siguiente, comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras. Para algunos es lo mismo, o sea, comenzaba simultáneamente, pero para otros es al término de uno, comenzaba lo otro. El 14 era la cena pascual y a partir del 15 y durante 7 días, ahí tenemos la importancia otra vez de este número tan perfecto, debían de comer panes sin levadura y ni siquiera tener levadura en su casa, indicando así que no debían relacionarse con el pecado, ¿no? Ellos tenían la noción o el conocimiento en la levadura como atribución al pecado o a la maldad. Por lo tanto,
Pasaba la Pascua y al término de la celebración de la Pascua, durante 7 días era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué se hacía? No se comía pan sin levadura, recordando ese momento, ¿no? Después, bueno, después de la liberación del pesaje, de pasar por alto, hay una importancia en cuanto a nosotros de rendirnos la vida sin pecado al Señor. La fiesta de las primicias aparece también en el libro de Levítico, capítulo 23. Era la cosecha de cebada que tenía que ser entregada al sacerdote, como Dios le había provisto durante ese tiempo. Lo interesante de esto es que quizás algunos de nosotros, ¿se escucha bien? Yo me estoy viendo como tildado. A veces tenemos un conocimiento sobre las primicias, y es esta realidad. A veces nosotros decimos, bueno, le aparto una parte a Dios y se lo entrego. En este caso era puntualmente a los sacerdotes, o sea, no era algo que se quemaba en el altar o que se tenía que entregar como sacrificio. Era entregada como las primeras cosechas delante del sacerdote. Pero lo interesante era de qué manera se hacía. El propósito era honrar a Dios, quien da lógicamente la provisión. Nosotros somos conscientes de esto, que si vivimos o tenemos algo, es gracias a Dios. Deberían de presentar una gavilla, que era decir, es decir, un manojo al sacerdote como ofrenda, y luego, posterior de la entrega a los sacerdotes, se podía cosechar y comer. No era primero cosechar, comer y lo que sobraba se daba al sacerdote. No, era al revés. El orden para la fiesta de las primicias o para el tiempo de primicia, que puntualmente era el tiempo de la cosecha, ¿no es cierto? Como la canción, ¿no? En el tiempo de la cosecha. No estaba determinado específicamente el tiempo, en tiempo cronológico, pero sí en un tiempo natural. Para el tiempo de la cosecha se entregaba primero la gavilla al sacerdote y luego se comenzaba la cosecha y a comer. ¿No? Como si tuviéramos que hacerlo en cuanto a la vendimia, primero todo lo de la vendimia y luego se comienza la cosecha, ¿no? No al revés. Primero cosechamos y con lo que sobra o con lo que tenemos hacemos la actividad. Vamos bien, ¿no es cierto? Hasta aquí habíamos llegado bien. Vamos con la fiesta de las trompetas. Tenemos dos menciones. La primera en el libro de Levítico, mención anterior, que es el libro de Éxodo capítulo 34. Cuentan 7 semanas a partir del siguiente día del de reposo. O sea, que el día donde se ofrecía puntualmente la gavilla. Falta una que... espérense que nos pasó... Ok, ahí. Ahora lo repito, porque sí vi que se cortó. Falta una fiesta. Pentecostés. Pero creo que sigue. ¿Por qué no está aquí? Sí, ahora repito lo de la fiesta de las trompetas. Bueno, creo que está. Sí, es verdad, mi hermana, nos estaría faltando una. Bueno, terminamos esta y busco la diapositiva de la de Pentecostés. Gracias. ¿Quién fue? A ver, Eli Muñoz, por el detalle. Luego que terminamos con esta fiesta, vamos a la de el Pentecostés. Bien. Para la fiesta de las trompetas, ahora lo vuelvo a repetir, tenemos las dos menciones, Éxodo 34 y posteriormente en Levítico 23, ya como fiesta para el pueblo, ¿no?
también conocida como fiesta de la semana o Shavuot. Espérense, porque aquí tenemos mezclado, aquí está el Pentecostés. Por eso está así mi hermana. Ok, este que dice fiesta de las trompetas, no sé por qué, y dice, pero estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. Usted, a ver, espérense que yo no veo el chat, ahí está. Esto que aparece en el contenido debe aparecer bajo el título Pentecostés. Confírmenmelo, así no los confundo. Bien, ok. Entonces, esta es la fiesta de Pentecostés. El contenido es de la fiesta de Pentecostés, solo que el título aquí se ha hecho el vivo y ya se ha saltado para este lado. Bien. Gracias a los alumnos que están bien atentos y no permiten que el sistema virtual nos moldee y nos cambie. Bien, Pentecostés. Aquí no sé si se puede. A ver si se puede. Yo quiero probar una cosa. A ver. Ahí está. Okay, lo vamos a tachar ahí. No sé si se ve lo que escribí. Pero aquí lo vamos a poner. Ok, ahí está. Fiesta de Pentecostés. Para que no haya inconvenientes por el momento. ¿Sí? Ahí está. No es trompeta. ya estoy haciendo invento. El día de Pentecostés, palabra que significaba quincuagésimo, es decir, que se celebraba durante varios días. Cuando decimos que son 50 días después de la Pascua, estamos hablando específicamente que se hacía en el segundo día de la Pascua, ¿no? Es decir, al otro día. Se contaba 50 días. Después de la Pascua se contaban los 50 días, donde estaban todas las festividades mezcladas así, pero durante 50 días era la fiesta de Pentecostés. ¿Qué se hacía en esta fiesta? Se ofrecían las primicias de las nuevas cosechas. Justo para esta fecha finalizaba el tiempo de la siega para Palestina de aquel entonces. Era una fiesta de gozo por la abundante cosecha obtenida durante todo el año. Culturalmente para nosotros podríamos decirse que es como si fuera la vendimia, ¿no? Pero imagínense una vendimia por 50 días. ¿No? 50 días, vendimia específica sobre la cosecha del año. Era una fiesta de gozo, también a destacar, no había que hacer como una carga, tenía que ser una festividad de gozo. Así que si tuviéramos que atribuirle música de alguna actividad puntual, sería todo bien festivo, ¿no? Y en estas fiestas también se ofrecían otros sacrificios, se me fue, que también se le otorgaba para este momento particular. Vamos bien, ¿no es cierto? Se entendió que este es de Pentecostés y no de trompetas. Después lo voy a corregir y se los voy a pasar bien. Bien. Okay. Gracias, este grupo maravilloso. Y ahora tengo que borrar acá. A ver. Ahí está. No sabía cómo desaparecer. Bien. El día de expiación. Ya este no es un momento tan grato, aunque sí era emotivo el acto en sí. Porque allí en Levíticos 23, del 26 al 32, y todo el capítulo 16 nos habla sobre este propósito del día de la expiación. Era la observancia más solemne
de todo el año. Es decir, que era el momento más esperado, era el momento específico, era como el día de la expiación. Expiación significa cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Ustedes recuerdan los sacrificios que vimos las primeras clases de cuáles eran los sacrificios, para qué servía cada sacrificio. Tenía la finalidad. Sí, el de las trompetas lo vamos a ver después, no sé, se nos mezcló con el de los tabernáculos. Cada sacrificio que nosotros vimos al principio de las clases tenían como finalidad tratar el pecado de la humanidad. Ahora, ese tratamiento que le daban no eran para quitar los pecados. Juan el Bautista anuncia de Jesús y que dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, de la humanidad, ¿no? Así en el libro de Juan. Juan el Bautista lo presenta así, dice: este es el Cordero, este es el verdadero sacrificio que va a quitar. Los anteriores, ninguno quitaba el pecado, solo cubría, es decir, solo expiaba, solo quedaba una parte superficial, como cuando mandamos la mugre abajo de la cama y uno dice: la mugre no se ve, pero sigue estando. Cuando nos echamos desodorante, la suciedad está, porque no nos bañamos perfume. Bueno, es más o menos así, cubrir lo que no agrada a Dios. En este caso era el pecado en sí, y los sacrificios simplemente cubrían. Pero he aquí que un día llega Jesús para cumplir esta gran responsabilidad y darnos la salvación completa y el quitar los pecados de la humanidad. Pero para el día de expiación, según el Antiguo Testamento, este era un día donde no se trabajaba y se llamaba el arrepentimiento y la humillación. Este era el único día del año donde el sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer la expiación por sus pecados y por los del pueblo. Es decir, que era la única vez donde el sumo sacerdote entraba al lugar y cuentas no solo por sí mismo, como persona, como humano, sino que también estaba cargando las culpas del pueblo entero. Era aquel momento específico donde todos estaban esperando que el intercesor llegara, humanamente hablando, ¿no? Luego vino Cristo para interceder por nosotros. Pero para aquel entonces el sumo sacerdote entraba para rendir cuenta delante de Dios frente al pueblo. Para esa celebración todo el pueblo se debía quedar en la puerta del campamento, se quedaban allí en la puerta del tabernáculo mientras se hacía esta entrada. La gloria del Señor descendía y allí frente al sumo sacerdote en el lugar santísimo se hacía esa rendición por los pecados, se untaba sangre también, se hacía un sacrificio y todo era en conjunto, todo el pueblo debía de participar. Más adelante, cuando empecemos a ver ya directamente el libro de Números, vamos a ver la cantidad de gente que había y participaba de este campamento. Cuando hablábamos de todo el campamento estábamos hablando de millones de personas y todos estaban allí esperando el momento de día de expiación, ¿no? Hace poco, en nuestra Argentina, vino una banda internacional, no sé si lo vieron, tocó en uno de los estadios más importantes de la Argentina, como lo es el Monumental. A nadie le anda el micrófono ni el chat, pero ahora seguramente van a aparecer algunos. Y yo mientras veía su presentación, veía a mucha gente que se agolpaba para ir a ver al artista, ¿no? Como decir, bueno, ese es el momento, lo más grande. Bueno. Es el momento para encontrarse con el artista, ¿no? Y todo está centrado en un escenario con luces que acompañan todo ese momento especial para ver al artista favorito o a la banda preferida. Algo similar sucedía para el día de expiación. Todos debían acercarse para el gran momento de observar y acompañar aquel día de expiación, donde alguien entraba para rendir cuentas por los pecados
de la humanidad. Bien, vamos con uno más. Fiesta de los tabernáculos. También conocido por su significado, fiesta de la cosecha. Y ahora vamos a ver por qué se llamaba de esta forma. En Levíticos capítulo 23, del 33 en adelante, nos habla sobre esta fiesta, del término hebreo Sukkot. Acá tenemos los términos, vieron, en hebreo para que nosotros sepamos, porque actualmente para quienes todavía se convoca a estas festividades, se las llaman por sus nombres originales. Shabbat, Shavuot, Sukkot, cada una de esas fiestas tienen su origen hebreo, ¿no? Se celebraba 15 días después del comienzo del mes séptimo. Aquí hay otra importancia de que al mes séptimo, a los 15 días, se celebraba esta fiesta. Era cuando finalizaba la cosecha. Después de todo el trabajo, había que realizar una festividad. Así que podríamos decir que era una de las últimas fiestas del año, ¿no? Se arrancaba con todas las pilas, con todas las actividades, las trompetas, que también, bueno, no la hemos visto acá, pero ya después lo vamos a recordar, avisando Año Nuevo con toda la festividad, pero esta es una de las últimas. También recordando lo que Dios hacía con el pueblo. Recordaba su permanencia en el desierto y cómo Dios los había sustentado y provisto para sus necesidades, y para ellos hacían enramadas recordando el tiempo que habían vivido en el desierto. Esto se hacía durante 7 días. ¿Qué hacía el pueblo? Esto lógicamente en el desierto era cotidiano, o sea, era día de recordar. Pero cuando el pueblo entró a la tierra prometida, ya en su tierra natal, ya en la tierra de la promesa, ellos ya tenían sus casas, construcciones un poco más amplias, un poco más establecidos. Sin embargo, para la fiesta de los tabernáculos hacían como chocitas fuera de la casa y ahí tenían que vivir como acampando durante 7 días. ¿Por qué se hacía así? Para recordar cómo y de qué manera habían vivido en el desierto, con las herramientas precarias, con pocos recursos, y sin embargo Dios proveyó en esa situación. Entonces se hacía para la fiesta de los tabernáculos particular. En la época del templo, estas cabañas enramadas se hacían en las plazas, es decir, sobre los techos, en recintos del templo, en el templo, en las terrazas, en los patios de las casas, etc. Era como un momento masivo, como un hipercampamento, una cosa así, ¿no? Muchas carpas y chocitas para acompañar ese día especial. Aunque el día de expiación no era obligatorio, pero la de los tabernáculos sí, muchos venían a Jerusalén 5 días antes para poder estar en el día de perdón de pecados. Esto me parece que es de la parte anterior. Bueno, acá no veo, porque no me permite así la barra de trabajo, ¿no? Así que acá tenemos ese momento donde el pueblo recordaba y hacía un acto impresionante de honra a aquella provisión entregada en el Señor por el desierto, ¿no? Tenemos algunos más, ya quedan poquitos, estos son los más cortitos. Año sabático, nos encantaría tenerlos para muchos, digamos, me encantaría tener este año en mi vida. Levítico capítulo 25 del 1 al 7 dice que cuando los israelitas entraban a la tierra prometida, debían dejar descansar la tierra cada 7 años. Es decir, que cada 7 años la tierra no se podía trabajar. Vamos que se puede. Se debía dejar en reposo la tierra durante un año, que era el año sabático. Bueno, vieron que ahora se usa a veces para algunas actividades, y se me tomé un año sabático, un año que no hice tales cosas. Bueno, esto tenía que ver con el principio de dejar descansar también la tierra. ¿Cuándo se hacía? Cada 7 años. Así como cada persona al séptimo día se tomaba el día de descanso, la tierra cada 7 años debía tener un año sabático. Debían dejar de cultivar los campos y podar las viñas en ese año, y comenzaba al final de la cosecha. O sea, se levantaba la número 6 y al último
comenzaba el año sabático. Yo calculo que para el primer año después del año sabático debe haber sido un trabajo abismal, ¿no? Para ponerse al día con un montón de cosas. Pero la tierra descansaba y podía dar los mejores frutos de vida. Bueno, ya nos queda poquito y dejo de compartir, así vamos al recreo. Sí, muchos viven en un estado sabático. Sí, puede ser. Eh, y, y, y esto que vamos a compartir ahora sobre el año de jubileo, algunos también toman como la jubilación, como sabáticos, y dice, bueno, ya está, no hago más nada. No, tenía que ver el año sabático con un descanso para recuperarse y luego retomar de nuevo, ¿no? Algunos como que tienen, si se toma el año sabático está excelente, mientras uno recupere fuerzas, recupere ánimos para luego seguir y avanzar. El año de jubileo, Levíticos 25 del 8 al 22, menciona sobre este año también conocido como el año de libertad. Se celebraba cada 50 años, es decir, que si alguien llegaba a 100, podía haber 2 veces este momento en su vida. Aparte de hacerse lo que se hacía en el año sabático, se dejaba un año entero también reposar, y no solamente reposar la tierra, sino que era un año de jubileo para todos, ¿no? Era un año de celebración y de gozo, por eso no es solamente para la tierra, sino para los trabajadores, para todos, un año especial donde se dejaba descansar todo. Cuando hablamos de descansar, estamos hablando de quienes eran esclavos, de quienes trabajaban en otras actividades, sea como guerras, guerrilleros, como aquellos que cultivaban, trabajaban en la tierra, en la textilería y todo lo demás, ¿no? Era un año para descansar completamente. Pero este se hacía cada 50 años. Ok. Y creo que no tenemos más, solo nos queda, espérense que voy a dejar acá de compartir. Ok, aquí estamos. Nos queda solamente el de las trompetas, que al regreso del recreo lo vemos si lo podemos acomodar, y si no, bueno, lo vemos, ustedes lo van siguiendo desde ahí, desde la carpeta. Bueno, antes de irnos al recreo, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos todos? Bueno, algunos como que me han desaparecido en el momento, pero yo recuerdo que está ahí Alma con alguien, con Romina, supongo, Eli, ahí están las Elis. Muy bien. También Carlos, que ahí lo estoy mirando. Bueno, nuevamente, por si alguien se conectó al último momento, gracias por este tiempo donde nos estamos haciendo un esfuerzo. Alguien dice, no, me cuesta a mí la virtualidad, no la entiendo. Bueno, pero esto pasa así. Acá estoy, Silvana, muy bien. Bueno, estamos todos. Bueno, vamos a tomar un breve receso para... muy bien. Nos tomamos un receso como para despejar un rato. Yo hago unos minutos sabáticos de mi voz y luego ya retomamos para avanzar con la última parte, lo que más podamos de Levítico, y ya hoy lo terminamos, ¿no? Y ya directamente retomamos con número la próxima vez que nos encontremos. ¿Ok? Bueno, nos tomamos un receso. A las 20, 9:20, estamos de nuevo. ¿Qué pasó? Que falta gente. Se han ido para siempre. Profe, yo estoy acá. ¿Cómo está? Gracias por hacer saber. Está tomando mate sola, me imagino, hoy día. Bueno, el resto espero que esté bien, que no se haya ido nadie. ¿Se me escucha bien?
Y estoy bien, estamos bien, ¿no es cierto? Antes que por cualquier cosa, Está bien. bien, gracias. Cualquier cosa, antes de que les quiero decir algo, antes de avanzar con la materia, con contenido, mejor dicho, para hacerles recordar una cosita. Respecto a la tarea para la próxima clase. Nosotros nos estamos debiendo dos cosas. La primera es nuestro examen. Lógicamente, el jueves que viene, sí o sí, en caso de que tengamos que hacerlo virtual, se hará virtual, pero no podemos postergar más nuestro examen porque si no se nos va a juntar mucho contenido. Y yo no quiero hacer un examen con muchas cosas para no mezclar, ¿sí? Entonces es preferible tenerlo un poco más por separado, ¿no? Vemos Levítico por un lado y número de Deuteronomio por otro sector. Eso por un lado. Así que debemos llegar y hacer el examen. Si no lo hacemos presencial, por cualquier cosa que suceda, lo vamos a tener que hacer aunque sea virtual. Pero vamos a tener que hacer nuestro examen. La segunda cosa que estamos adeudando son nuestra sorpresa, la sorpresa correlativa que teníamos para hace unos días atrás, no lo hemos podido realizar hoy día, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ya nos vamos a meter en el libro de números, ¿sí? A partir de la clase que viene, vamos a necesitar las lecturas, así que para el jueves que viene, voy a pasar de nuevo las planillas, esa planilla que pasa siempre en tiempo de clase, cuando estamos en la clase, que empieza a rotar y a girar una planilla, la vamos a pasar el día jueves para leer el libro de Deuteronomio según el plan de curso. Si ustedes se fijan allí en el plan de curso, les debe de aparecer, si alguien no lo tiene, por favor pídalo para que no se quede sin su guía. Para la próxima clase, 24, se nos van a correr las guías de lectura. Entonces vamos a tener que leer, en este caso, el libro de números, capítulo 1 al 16. ¿Sí? Para la clase que viene, entonces vemos eh, números del 1 al 16. Bien, gracias Mónica por acá compartirlo en el chat. Allí les queda también en el chat. Número del 1 al 16 debería haber sido para hoy día. Si alguien leyó para hoy, me lo pasa ya y me dice, yo leí correspondiente al plan de curso y lo agrego ya. Entonces ya les queda una tarea menos para la próxima clase. Pero si no, para el jueves que viene obligatoriamente tenemos que tener con el examen, sí, ambas cosas, sorpresa y examen. Recuerden que las sorpresas son eh, recordar algunos conceptos puntuales, pero no tiene nada que ver con el examen, así que no es algo extra que tengan que hacer. Son sorpresas. Bueno, estamos entonces, jueves que viene tenemos examen del libro Levíticos, tema Levíticos. Metodología que algunos estaban preguntando, bueno, yo suelo utilizar muchos verdaderos falsos, elegir, porque a algunos les ayuda, como todavía no hemos tenido ningún examen, siempre es el primero, es así, para que yo sepa con qué alumnos, cuál es la forma de estudiar, ¿no? Algunos estudian de memoria, otros aprenden conceptos, entonces los van relacionando, entonces vamos a tratar de hacer un popurrí de cosas y bueno, ya al final vamos a hacerlo acorde a lo que mejor salga. ¿Sí? Esa será la normativa. ¿Cuáles serían las páginas para leer o para estudiar? Silvana, ¿sería para leer o para estudiar? Para leer del 1 al 16 de los capítulos de la Biblia y para estudiar Levítico. Desde sacrificios hasta fiestas. ¿Sí? Desde sacrificios a fiestas tenemos el Levítico. Bien. Bueno, estamos entonces entendidos para la clase que viene del 1 al 16 en el libro de números. Y lo de hoy sí, también
las fiestas que nos faltaban. ¿Sí? Si hubiésemos tenido el examen hoy día, solo teníamos 2 fiestas. Ahora, como tuvimos clase, vamos a tener que sumar todas las fiestas también. Eso pasa por la alerta amarilla. Echen la culpa a la alerta amarilla. Bueno, ¿estamos? Bien, perfecto. De 10. Bueno, avanzamos. Aunque sea, iniciemos con números. Vamos a iniciar. Introducción al libro de números. ¿Alguna duda hasta aquí sobre el libro de Levíticos? En el libro de Levíticos hemos visto, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la ley y puntualmente destacando la tarea de los levitas, ¿sí? Vamos a ver que en el libro de números retomamos un poquito con algunas leyes o con algunos trabajos puntuales de los levitas, pero ya ahora nos vamos a adentrar en una parte más histórica y de acontecimientos en el libro de números. Así que vamos a dejar las leyes y las cosas que tenemos que aprendernos casi de memoria, y títulos y demás, y propósito y significado, y vamos a pasar a acontecimientos. Vamos a iniciar con una introducción a números. Yo si puedo... espérense. Ustedes me avisan si se ve. Gracias, Moni. Justo me estaba acordando de eso. Espérense, yo no puedo correr. Aquí me acordé justo de las trompetas. Aquí está. Ok. Lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? Esto es lo que deberían tener ustedes. Ya una diapositiva que se mezcló, pero tenemos que tomarlo. Fiesta de las trompetas. Estamos todos aquí en su carpeta, ¿no es cierto? Esto está en la carpeta y si no, le sacan una captura si alguien no lo tiene. Fiesta, sí, ok, de las trompetas. Aparece en Levíticos 23 y sería como año nuevo para nosotros, ¿no? No en el tiempo de fecha, sino para la celebración. Las trompetas siempre tenían que ver con un aviso, un anuncio importante. Vieron que, por ejemplo, para las vueltas de Jericó y destruir los muros y entrar, que lo vamos a ver más adelante, ustedes lo van a ver ya en la entrada y la conquista, se hacía el son de las trompetas, ¿no? Y hay como inclusive canciones que nos hacen recordar estos momentos bíblicos, ¿no? Al son de las trompetas. Las trompetas siempre tenían que ver con un anuncio, con un aviso. Entonces las trompetas estaban dando a entender algo importante. En este caso, para la fiesta de las trompetas, no solamente el sonar de trompetas, sino la fiesta de las trompetas indicaba el comienzo de año. No, marcaban el comienzo de un año nuevo. Esta fiesta se festejaba el primer día del mes séptimo religioso, que sería el mes de septiembre para nosotros. Para ellos comienza el año nuevo. ¿Y cómo se celebra? Con el sonar de trompetas. En la literatura del Talmud se la llama también Día del Recuerdo. Era un momento para reflexionar y un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Era como aquel momento para recordar lo que significaba la ley para ellos, como cuando uno hace replanteos en Año Nuevo, que uno dice, tengo que volver a plantarme en esta nueva etapa, qué quiero, qué es lo que voy a hacer, qué quiero para este nuevo año, proyectos, objetivos y demás, ¿no? Ese era el momento, ¿no? Reflexivo en cuanto a la ley. Bueno, se entendió la última fiesta que nos quedaba ahí media mezclada, la de las trompetas. Quedó claro, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre el Levítico en general? No pueden haber 8, 7, todos 10. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar al libro de números como introducción. Ahí está.
El libro de Números, ¿qué relata? Relata lo que sucedió o lo que vivió y experimentó el pueblo de Israel, los israelitas, en el tiempo del desierto. Es decir, vieron que nosotros ya en el libro de Levítico encontramos lo que sucedió en un momento específico, donde Dios da ciertas normativas. Ahora en Números hacemos como un recuento de todo lo que sucedió o todo lo que vivió el pueblo de Israel desde su partida de Egipto en el desierto y hasta su llegada al este del lado Jordán. Ustedes recuerdan que tienen un mapita que hicimos el primer día de clase, donde estaba la posibilidad directa de haber llegado a la tierra prometida. Sin embargo, pasaron 40 años dando vuelta en el desierto a modo de circuito repetitivo, dando vueltas y vueltas, donde en ese tiempo, en ese periodo de 40 años, ok, luego se los paso. Esto va a ir, lo armamos en diapositivas o se los paso así, no hay problema. 40 años que le llevó al pueblo tener ese trato y comunión con el Señor en el desierto. En el desierto vivieron muchas experiencias y las vamos a ver en el libro de Números. Ahora, luego se los paso, Moni. Usted me estaba avisando que esto no está, yo luego después se los paso o así el material o en diapositiva. No hay problema. Ahora si lo quieren copiar, sacarle fotos, pero yo después se los voy a pasar. Total, este tema no va a entrar en el examen del jueves. Ya estamos entrando al tema nuevo. Así que luego lo agregamos. ¿Se ve bien? A ver. Bien, ok. Es uno de los libros, según el autor Pablo Hoff, dice uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque muestra al pueblo hebreo fracasando frente a las normativas. Vieron que cuando uno dice, bueno, aquí está lo que la ley presenta el Señor, la forma de acercamiento y de integridad delante de Dios, y de repente ese pueblo cae en lo más humano, que es no poder cumplir con las cosas de Dios, las cosas que el Señor quería. Entonces, es uno de los libros que podíamos categorizar como los más tristes y los más humanos, ¿no? Cómo el pueblo fracasa frente a las normativas nuevas del Señor. Es una historia de infidelidad, de quejas, de murmuraciones, rebeliones, desobediencias e infinidad de cosas negativas que el pueblo de Israel experimenta para este tiempo en el desierto. Y esto como contraste frente a un pueblo que se vuelve desobediente, quejoso, infiel, murmurador, rebelde, lastimoso, porque algunas de esas quejas eran como a modo de sentir pena por haber salido de la cautividad. Frente, o sea, en la vereda de enfrente, un Dios fiel y con mucha paciencia y misericordia, ¿no? Como estos dos contrastes que se chocan, un pueblo quejoso y rebelde y un Dios fiel y misericordioso, ¿no? Están reflejados aquí en el libro de Números. El título y el contenido de este libro. Bien. La versión griega le dio el nombre de Números. ¿A qué se debe el título Números? Bueno, justamente a un acto que se repite 2 veces en este libro, y son los censos. Es decir, que en el libro de Números vamos a encontrar censos, en este caso 2. Usted sabe lo que es un censo, ¿no es cierto? Cuando se hace un conteo de cuánta gente y de qué edades y género están en una población. Esto se hace en el pueblo de Israel. ¿Por qué se hace? Se hacen 2 oportunidades. La primera en el Sinaí, es decir, en el desierto, para saber cuántas personas estaban en ese momento y habían salido de la esclavitud. Pero luego se hace una posterior y es antes del Jordán, es decir, antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que todavía estamos en el desierto. Cuando llegan al río Jordán, ahí cerquita para ya pasar al otro lado, se vuelve a hacer un censo para saber quiénes
quiénes estaban. ¿Por qué se hace un censo? Porque pasaron 40 años. Es decir, que en ese desierto mucha gente ya no estuvo más, es decir, que los quejosos y murmuradores no entraron a la tierra prometida. Los que vivieron las cosas del libro de Números y las directas del libro de Levítico no entraron a la tierra prometida. Por lo tanto, antes de entrar al río Jordán, a la tierra prometida, perdón, se hace nuevamente un censo para saber quiénes quedaron y cuántos, ¿no? Personas nuevas, una generación totalmente nueva, se hace estos dos censos. ¿Cómo comienza el libro? Con los preparativos para la marcha. Es decir, que los preparativos para el desierto. ¿Cómo debían de manejarse en el desierto? Porque imagínense que fueron 40 años. Si a veces no aguantamos a la GPS, a nuestra compañera española que nos empieza a guiar en los dispositivos, ¿vieron? Cuando uno pone una dirección, no la aguantamos unas horas. Imagínense 40 años con una guía, con un GPS. 40 años con los preparativos de cómo el pueblo se tenía que mover y hacia dónde tenía que ir. Ustedes recuerden que había una nube, que lo vamos a ver en el libro, ¿no? Una nube que cuando se movía el campamento, a moverse. Paraba esa nube, allí hacían campamento. No siempre había una guía para el pueblo de Israel. Entonces había preparativos. Cada vez que había que moverse, no era cada uno agarrar sus cosas y moverse. Había una manera de trasladar toda la nación en medio del desierto. Luego nos relata la partida y lo que aconteció en ese periodo. Vamos a contar en el libro de Números algunos acontecimientos que sucedieron mientras iban camino a. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, camino a la tierra prometida pasó esto y aquello, y algunas cosas puntuales sobre ese periodo? Y finalmente termina con otros nuevos preparativos para la conquista, que en realidad son nuevos entre comillas. A veces son algunos repetidos, pero porque la generación que era nuevita debe de recordar ahora cómo había que entrar, ¿no es cierto? Imagínense que una persona de 5 años en el desierto, cuando llega a la conquista, tiene 35. Es decir, que el niño que nació en el desierto, antes de entrar a la tierra, ya tenía unos 35 años de edad. Es un promedio, ¿no es cierto? Así que imagínense, el que tenía 10 llegó, ¿no? 30 años después con otra perspectiva. Así que había que recordar al público nuevo los preparativos porque tenían que conquistar la tierra donde ellos iban a entrar. Esto es interesante, aunque es tema de otra materia, ¿no? Como los libros históricos, pero el pueblo debía entrar a una tierra a conquistarla, no es que uno llegaba y como Pancho por su casa, abría las puertas, se metía y cada uno agarra una parte y hagamos campamento. No era una tierra a estrenar. En esa tierra ya había gente, por eso Josué manda a espías y ¿qué es lo que dicen? Son gigantes, o sea, la tierra es espectacular, pero quienes viven ahí nos van a destrozar y el Señor les dice, pero si esa tierra está prometida, tienen que entrar y si hacen caso a lo que yo les dije, van a obtener la tierra. Cosa que nos deja reflexionar a nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando Dios nos llama a su obra. Estos días el Señor ha sido clave en mi vida hablando sobre este mensaje de la importancia de la obediencia. Nuestra pastora Estela siempre nos enseña, dice, en la obediencia está la bendición, nos dice siempre, ¿no? Y es una realidad, cuando a veces uno le pide algo al Señor, bueno, Señor, dame tal cosa, y uno como que se queda esperando cual Papá Noel que entre por la chimenea y, ¿cierto? Y uno dice, Señor, dame una casa, esperando un ejemplo, ¿no es cierto? No sé si alguien de acá necesita una casa. No sé si se me escucha, voy a apagar el video por las dudas. No sé si puntualmente alguien está necesitando una casa, pero uno dice, quiero una casa, Señor, y de repente uno está esperando qué cosa, que venga alguien con una llave y nos diga, he aquí tu casa. Señor, dame sanidad, y uno quiere siempre qué cosa, el milagro, que Dios lo haga sobrenatural, pero no siempre pasa así. A veces hay un tiempo y preparativo para que eso que Dios te ha prometido lo vivas y lo tengas y lo conquistes,
pero bajo la obediencia y la guía del Señor, ¿no? Cuando uno discierne en la palabra de Dios, se puede entender este principio tan vigente para nosotros, ¿no? Este pueblo tenía que entrar a la tierra prometida, pero conquistarla. Bueno, aquí está más o menos una separación de los temas que vamos a ver en el libro de Números, algunos quizás no con tantos detalles, porque ya los conocemos, o quizás sean medios repetitivos, como por ejemplo tenemos la celebración de la Pascua, ¿no? Ya la celebración dentro de Sinaí, bueno, como en el desierto, cómo se experimentó las primeras fiestas o las primeras veces de estas fiestas que fueron puestas allí por el Señor. Tenemos las partidas, dentro de la partida tenemos la queja, murmuraciones, la rebelión de cada uno de ellos. En el libro de número 16, puntualmente la rebelión de Coré, la historia de la vara de Aarón, purificación del campamento, la serpiente de bronce, Balaam, pecado y juicio. Bueno, todas estas cosas que quizás son más conocidas para muchos, no las vamos a tocar quizás con lujos de detalles, pero vamos a ver qué pasó en cada uno de estos acontecimientos, ¿sí? Luego de los últimos capítulos tenemos los nuevos preparativos, ¿no? Ya casi cerquita a esa entrada, ¿no? A esa entrada a la tierra prometida. Ahí se hace el censo, queda Josué como sucesor de Moisés, se preparan todas las cosas para el gran momento de cruzar el río Jordán a la gran tierra prometida. Ahora, quiero que podamos ver un poquito esto y ya prometo terminar. Vemos esto y terminamos, porque sé que es muy difícil a veces para muchos estar ahí en casa. Les agradecemos a la familia que nos aguanta, ¿no? Cuando nos conectamos así, no es lo mismo que estar en el aula o en nuestro lugar de encuentro específicamente para esto. A veces nosotros estamos en casa hoy día y quizás con todos alrededor, escuchando. Yo a veces me ha pasado de estar, no sé si hay alguien que está así, ¿no es cierto? Como que estoy como en la punta de la mesa y todos escuchando, ¿no? Y opinando sobre la clase. Así que les agradecemos a toda la familia que está haciendo el aguante ahí. Pero quiero que veamos esto y nos vamos. ¿Les parece? Ahí todos ponen, sí, sí, de 10. eh, ¿Cuál es la finalidad del libro de Números? ¿O cuál es el propósito de esta preparación? Lo vamos a repetir varias veces. Dios es un Dios ordenado. Nosotros lo sabemos desde el inicio de la historia, allí en Génesis. Dios no hizo las cosas al azar. Dios no hizo las cosas porque sí. Quería compartirle acá unos versículos sobre el capítulo 3 en cuanto al censo, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Dios no es un Dios que hace las cosas porque sí o en el momento improvisado, como quizás muchos de nosotros podemos hacerlo. Dios se toma su tiempo y es ordenado en muchas de las cosas, ¿no? Jesús vino en un tiempo oportuno, en el tiempo especial, hubo preparación para el tiempo de Jesús, hubo anuncios acerca de Jesús y aún la venida del Señor, nadie sabe en qué momento el Señor nos ha venido a buscar, pero el Señor es muy ordenado, vendrá en el momento que tenga que venir, ¿no? Pero vamos a los preparativos para la marcha. Ellos estaban motivados diciendo, queremos ya llegar. ¿Vieron cuando los niños chicos van en viaje? O cuando éramos chicos y estábamos en un viaje y uno que decía, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Quiero llegar, quiero llegar. Bueno, esa ansiedad quizás la manejaba este pueblo, ¿no? Queremos llegar. Pero antes de llegar había una preparación, ¿no? Se aprovechó este momento de 40 años dando vueltas en el desierto para poderse conocer con su Dios y poder entender que para entrar había... Lo primero que vamos a encontrar acá es el censo. Por eso el tema principal se llama, el libro se llama Números. Porque ese censo se realizó para que los israelitas se organizaran y conquistar, tenían que saber con cuánta gente contaban. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, vamos a enfrentarnos con alguien? ¿Me escuchan bien, no es cierto? Yo siento, voy apagando la cámara por las dudas cada tanto. Eh, vamos a enfrentarnos contra, bueno, ¿cuántos somos? 3 contra 1,
2 contra 1, bueno, como uno que saca cuenta de cuánto vamos a enfrentarlo, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar. El censo sirvió para eso, organizarse para la guerra. Ellos sabían que tenían que entrar y ganarse esa tierra. Entonces, se realizó el censo para saber cuántas personas contaban para la guerra. Debían alistarse para el servicio militar, los únicos exentos eran los levitas que debían dedicarse al santuario. Algunos quizás coinciden y dicen, bueno, qué injusto, ¿no? Qué suerte, entre comillas, que tuvieron los levitas, que no fueron al servicio militar. Pero no era una cuestión de suerte, sino que ellos estaban exentos del servicio militar para prepararse a la guerra porque ellos estaban abocados específicamente a las cosas del santuario. Es decir, cada vez que el pueblo marchaba, cada vez que el pueblo se movía, las cosas santas solo las podían tocar las personas indicadas. Es decir, que no podía venir cualquiera y tomarla y desarmarlo. Entonces ellos no podían estar afectados a otra cosa más que a las cosas del santuario, ¿no? Un poco también las estrategias de los pueblos vecinos era venir y conquistarle qué cosa, lo más sagrado para su nación. Entonces ellos debían de velar inclusive por las cosas santas. Esto eran los levitas. Por eso ellos fueron exentos del servicio militar. Solo fueron censados los varones mayores de 20 años en este primer censo, ¿no? Era una tarea seguramente tediosa y requería de mucho tiempo, pero valía la pena. No eran los censos como ahora. Vieron que ahora el último censo que vivimos este año fue digital. Cada uno llenaba el censo por el celu y lo presentaba y decía, bueno, acá está, somos tanto en la familia, cargaban los datos y después se daba un conteo general. No sucedió esto porque no tenían celulares estos israelitas en el desierto o no tenían señal. Una de las dos cosas no tenía. Pero se hizo a modo boca a boca, ¿no es cierto? Entonces llevó tiempo, pero se realizó el censo de cuántos varones mayores de 20 años había. Tenían que saber con quiénes contaban para esta conquista. Eran muchas personas, por lo tanto se requería de mucha organización. Pero según la Biblia fueron contados 603.550 varones mayores de 20 años y menores de 30. Es decir, que en esos periodos de 10 años hubieron personas aproximadamente de 603.550 personas. Hay versiones o teorías de que pueden modificarse respecto a esto, pero lo importante aquí en este concepto es el siguiente, que si sacamos promedio de que solo las personas que tenían varones entre 20 y 30 años eran 603.550 aproximadamente, podemos decir que si contamos a las mujeres, los niños, los extranjeros y varones que no estén en periodo 20 y 30 años, eran casi 2,5 millones de personas, ¿no? Entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Era un mundo de gente. Si alguien no puede lidiar con una casa donde sean 7, 6, 14, 20 personas, imagínense que Moisés tenía que lidiar con casi 3 millones de personas. Era una multitud, ¿no es cierto? Era un montón. Por algo, alguien le dijo allí, su suegro fue sabio, decirle, ¿por qué no dividís las tareas? Porque te vas a volver loco con este pueblo. Bueno, lógico que Dios también tomó cartas en el asunto y había cargas puntuales y específicas para cada tribu, ¿no? Pero 3 millones de personas en el desierto, desesperados y quejosos, imagínense 3 millones de personas quejándose, ¿no? Terrible, ¿no? Esa murmuración de 3 millones de personas. Así en Éxodo capítulo 1, versículo 7, menciona miles y se podría decir las tribus, ¿no? Cada tribu estaba ordenada de esa forma, ¿no? Se agrupaban en tribus para poderse mover y organizarse más rápido, ¿no? Volvemos a caer este concepto. No sé si se puede marcar. Aquí está. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que maneja las cosas a una manera tan específica y tan puntual que si somos obedientes, si somos puntuales a la voz de Dios, podemos llegar mucho más lejos porque Dios es ordenado en lo que hace, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta como humanos poder llegar a acuerdos.
queremos llegar a acuerdos. Bueno, a este grupo le gusta una cosa, a este grupo le gusta la otra, pero cuando uno se basa en lo que Dios quiere, te guste o no te guste, es lo mejor para el pueblo, ¿no? Quizás esto le faltó y careció el pueblo de Israel en el tiempo del desierto, pero es una realidad. Al organizarse de esta manera, a modo de tribu, ¿sí? Ok. Al organizarse en forma de tribu, era mucho más fácil moverse o gobernar sobre un grupo tan grande como de 3 millones de tribus. Cada uno tenía su función y su estandarte para no perderse y permanecerse juntos. Pero que a veces nosotros con los niños en las escuelas bíblicas, con el educando, hacemos, ¿no? Para hacer estos eventos, cuando son muchos, los de color verde, los de color celeste, los de color naranja, que los dividimos así para ubicarlos más fácil. Bueno, lo mismo hizo las tribus. Cada tribu se separó según su función y también tenía su propio estandarte y permanecían siempre juntos, porque como cada uno tenía una cosa para hacer, debían permanecer juntos, así cada uno sabía cuál era su función. En Israel, en el Antiguo Testamento, las banderas y los estandartes juegan un papel muy importante en la demostración de victoria y de fuerza. Cada una de las tribus poseía un estandarte identificatorio que era del mismo color que la piedra que identificaba a su tribu en el pectoral o en el efod del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tenía un pectoral, donde en ese pectoral tenía las 12 piedras? En esas 12 piedras estaban representados los colores de cada tribu y también los estandartes correspondían al mismo color. Es decir, que cada tribu tenía su color, como si fueran equipos de fútbol, ¿no? Como si ahora fuera el mundial y cada uno tiene sus colores, su bandera. Bueno, cada tribu tenía lo suyo, aunque no se enfrentaban entre ellos, sino que trabajaba cada uno con su función. Aquí tenemos las 12 tribus con su respectivo significado. Judá significa alabanza, Dan juicio, hacer gozo, Neftalí mi batalla, Benjamín el hijo de mi mano derecha, Manasés hacer olvidar, Efraín doble porción de fruto, Gad tropas que invaden, Simeón significa escuchar, Rubén ver un hijo, Zabulón habitación, y Sacar él traerá recompensa. ¿Sí? Estos nombres tenían que ver un poco con su significado también. Bueno, Carlos está con su micrófono prendido, pero bueno, está como buscando así su... Creo que está tomando la medicación, Carlos. Tómelo tranquilo, pero si quiere después apagar el micrófono para que no lo molestemos, no hay problema. Bueno, aquí tenemos más o menos los estandartes. A ver si se puede agrandar un poco más, si lo puedo mover. Ahí está. La reedificación de los estandartes para cada tribu, ¿no? Esto es lo que los identificaba a cada uno de ellos como tribu dentro de la nación. Ok. Bueno, quiero llegar hasta aquí, porque ya directamente arrancamos con los capítulos del libro de Números. No quiero mezclar los contenidos para el examen de la clase que viene. Bueno, paso en los últimos minutos que nos quedan de clase. Nos quedan 6, 7 minutos. Antes de que les permita que ustedes hagan preguntas, consultas, aclaraciones, aportes o lo que sea. Jueves que viene vamos a tener nuestro examen sobre Levítico. Recuerden que Levítico tiene que ver con todas las leyes que hemos visto hasta aquí. Normativas, fiestas, sacrificios, actividades, leyes de purificación. Todos ellos entran para el libro de Levítico. Pero ya pasamos al libro de Números, donde vamos a ver varios acontecimientos. Así que si alguien quiere, por favor, les voy a pedir que ustedes lean los capítulos correspondientes para que cuando lleguemos a clase no estemos tan desubicados con algunas cositas. ¿Sí? Puede que surja algo y uno diga, quiero saber sobre esto, una cosa puntual, pero que estemos todos entendiendo porque lo vamos a tocar medio por encima, no vamos a poder hacer un mensaje de cada acontecimiento del libro de Números, ¿no? Así que les pido que tengan en cuenta las lecturas correspondientes a cada clase. Bueno, hasta aquí.
¿Alguna consulta, aclaración? Sé que nuestra hermana Mónica, nuestra secretaria, está tomando asistencia, ha tomado asistencia, así que le agradezco también por su tiempo, esfuerzo. Sé que, bueno, siempre estamos en contacto para cualquier duda, consulta que tienen los compañeros. Siempre nuestra hermana Mónica nos está colaborando y sirviendo con eso. Así que muchas gracias, Mónica, por ese tiempo. ¿Estamos todos bien hasta aquí? ¿Alguien que quiera decirnos algo, compartir algo, hacer una consulta? Hable ahora o calle para siempre. Después aparecen en el grupo. Te hago una pregunta, profe. Sí, La Carlos. semana que viene es el examen. El jueves, sí, el El jueves de jueves. la semana que viene. Eh, hay que estudiar. En lo posible, sí. Hay que estudiar. Ah, En lo posible, sí. eh, De todas formas, puntualmente, más o menos hay que estudiar las leyes, todo eso, ¿cierto? sí, Ujú. sí, sí. Eh, ¿Va a ser verdadero o falso o nadie es falso aquí, nadie es nadie? falso. Así que somos todos verdaderos, verdaderos y No. honestos. Eh, sí, por el examen, por ser la primera vez que nos vamos a evaluar, el primer examen es general y luego el segundo quizás ya más específico conociendo a los alumnos, ¿no? ¿Qué metodología sirve más? Pero para el primero, nuestro primer examen sí va a ser un examen de contenido, es decir, que va a haber verdadero o falso, elegir opciones, Surtidito. de todo, sí, surtido. Así que para que yo sepa cómo es la metodología de estudios de ustedes. Y luego, bueno, ya el último examen final será más específico. Y también recuerden que la semana que viene tenemos la lectura de números del capítulo 1 al capítulo 16. ¿Sí? Así que eso también para la clase que viene. ¿Alguna otra pregunta? A carpeta abierta es su metodología. Bueno, experimentarán una nueva metodología que es cerrar toda carpeta, confiar en el Señor. Bueno, ¿nadie más? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos perfectos? ¿Alguna otra aclaración? Bueno, recuerden que cualquier cosa sí me pueden preguntar por WhatsApp, me dan por mail, fax, por medio de la pastora Raquel o el pastor Horacio, no hay ningún problema. Estamos todos ok. Bueno, me alegro. Desde ya, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta clase, por sumarse, conectarse. Yo sé que se reniega a veces muchísimo. Yo les voy a mandar el material de números. Sí, no hay ningún problema, lo vamos a ver. De todas formas, también van a haber diapositivas o todo material que hagamos extra, también se los voy a pasar al grupo. Siempre no se los paso antes porque nunca sabemos hasta dónde llegamos. Entonces, si hay que modificarlo y no pasarlo todo junto, lo vamos viendo después de visto en clase. Así nadie falta, dice, yo ya lo vi todo en mi casa, lo leo después en mi casa. No, asistamos a clase para sacarnos cualquier duda. Y el examen será presencial, así que si nos vemos, si no, tendrá que ser sí o sí virtual para que no se nos mezclen, se nos sumen los dos juntos. Bueno, y a Pastor Samuel, gracias por permitirnos el espacio para poder conectarnos en este día. Sabemos que, bueno, son muchas las actividades de cada uno, de su tiempo ahí en la casa, el espacio físico, lo que sea, pero muchas gracias por permitirnos no suspender ninguna clase, sino poder, aunque sea, avanzar estos minutos en nuestra clase. ¿Sí? Así que, bueno, desde ya muchas gracias. Animemos al resto de los compañeros que no pudieron seguir por cuestiones personales o diversos acontecimientos, que se puedan sumar en las próximas materias, ¿no? Animemos, si los ven con cara de susto, nadie se suma. Pongan cara de felicidad cuando reciban el boletín, cuando reciban el premio, cuando reciban los aplausos y el reconocimiento por su esfuerzo, pongan cara de que fue hermoso, para que alguno se anime y siga compartiendo el tiempo en clase. Ok, ¿estamos todos bien?
Hasta aquí todo excelente. Bien. Respecto, pero no es 8 en la clase que viene, ¿no es cierto? Ya tenemos que debatir sobre el día 8. Y voy a aprovechar que está el profe, el pastor, perdón, Samuel, desde dirección. No podemos tomarnos tantos días. Así que en caso que nos, porque, y más, menos a fin de año que no podemos pasar la fecha, porque si no terminamos el 24 conectados el 24 de diciembre, conectado a clase. Entonces tenemos que cumplir con las horas de clase. En caso de que el día 8 no tengamos clase porque es día feriado y ustedes están comprometidos a otras cosas, tenemos que sí o sí recuperar ese día de clase otro día, sea presencial o sea la manera que sea, ¿no? Aquí está el pastor Samuel para dar fe de eso, ¿no? No podemos pasar los días porque se nos pasa para el cierre de las notas. Profe, Sí. respecto a eso, yo no tengo ningún problema de cualquier otro día, pero que no sea día lunes porque yo curso también en otro instituto. Okay. No puedo perder. Cualquier Okay. otro día a mí me viene bien. No es que no quiera. Lo que pasa es que yo curso y justamente los días lunes estoy en la iglesia del pastor Samuel. Claro. Y por ahí tendrá que ser la opción para todo, parejo, no para, porque siempre me quedo afuera yo de toda la, por ahí Claro. ellos vengan para su gusto, pero no para el... Ok. Y si Sí, no, tendrá que ser fijar una fecha y punto. Sí. Bueno, quizás, yo no lo doy por seguro, pero quizás ustedes tengan un grupo individual de ustedes como compañeros. En ese grupo, pónganse de acuerdo, si ustedes deciden de un día particular, o sea, propongamos qué vamos a hacer con ese día 8, porque si es feriado y no vamos a poder estar con la no se va a poder cursar, sobre todo algunos que están como muy cerquita al límite de las faltas. Propongamos una idea, lo debatimos todos juntos. La próxima clase tenemos 2 clases todavía para verlo. Sí, para mí lo más lógico, como dice acá alguien en WhatsApp, lo más lógico sería cursar igual, porque es feriado, pero no habría problema. Pero en caso que lo tengamos que correr, lo tenemos que correr para otro día. Y si lo corremos para otro día y alguien falta, corre como falta normal. O sea, no es justificada porque se cambió el día. Así que tendríamos que ver ahí, ustedes charlenlo como grupo y planteamos directamente la idea o la solución más que el problema. Entonces decimos, el problema es el feriado, bueno, la solución sería esta. Nosotros no queremos estar o no podemos asistir porque tenemos tal actividad o porque estamos afectados a otra cosa, entonces el día jueves no vamos a poder estar y la solución sería... Pero a lo mejor hay hermanos que se quieren ir, mami. ¿Cómo? No escuché, no sé qué hablarlo, algo de irse. Bueno. Es que yo para mí las pautas esa de que si vamos o no vamos, eso lo tendrá que decidir usted, profesor. Y todo respetar lo que usted diga, todo respetarlo. Porque si es para ponerse de acuerdo, todos van a tener problemas. Todos tienen sus cosas para hacer. Bueno, hagamos una cosa. Todavía nos faltan 2 clases para el día 8. Primero tenemos que vivir el examen. Dependiendo del examen ahí, algunos van a sacar tan buena nota que no van a querer modificar su 10. Mamá, bien. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hablar con tanto la pastora Raquel y el pastor Samuel, a ver qué sería lo más conveniente. Y debido a lo que ellos me digan, lo quedamos así, damos el veredicto final. No escribas nada. No. Y lo dejamos así. ¿Les parece? Entonces hacemos directamente la sentencia final sobre el feriado del día 8. Ok. Bueno, gente, muchísimas gracias.
por este tiempito, no quiero ocuparles más tiempo, sé que están ahí desde la casa, gracias a los que, bueno, a los que veo ahí, a las Elis, que están ahí sumadas, gracias Elisa por sumarse, sé que el jueves pasado nos agarró la tormenta, fue terrible la tormenta esa, así que bueno, me alegra que el Señor ha sido fiel y nos cuidó de regreso. Lo mío fue un milagro. Yo veía que la gente pasaba loca por los costados, loca en el sentido de rápido, viento, mucha lluvia, desastre por todos lados, y yo no sentí ni una piedra en mi auto. Así que gracias al Señor, el Señor nos bendijo. Yo creo que fue la mano Yo de todo lo contrario, me mojé hasta las uñas de los pies. sí. No, Llegué a mi mojarse. casa, Sí. se me rompió hasta el teléfono. Así que he estado incomunicada 7 días. Sí, la pastora Raquel me avisó, me dijo que se había mojado. Bueno, lluvia sí cayó, pero voy a decir que si no andaba en auto me hubiese mojado igual que Elisa, porque había mucha agua. Pero bueno, damnificado más que mojarse, no, y bueno, cosas exteriores o materiales se vieron afectadas. Pero bueno, tratamos de hacer lo posible inmediatamente de volvernos a casa. Bueno, ya hemos aprendido que la próxima no nos movemos. Yo me metí un barrio por ahí, después salí y andaba dando vueltas por la ciudad de rincón en rincón. Así que, pero bueno, lo importante es que les agradezco muchísimo. No les agradezco por mí, los felicito por su gran esfuerzo y por la dedicación que tienen para las cosas del Señor. Dios recompensará, ya de por sí, porque nos bendice con este tiempo en especial. Así que los felicito en gran manera. Sí, Moni, yo vi fotos inclusive que estaban los granizos por todas partes, así que ha sido terrible esa fiera. Así que ahora alerta amarilla, nadie se quería mover por las dudas. Pero bueno, gracias Estela ahí también, que hace poco que tomó sus mates solas, no nos compartió a nadie, pero bueno, lo importante es que estuvimos, con mate o no mate. Y a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en gran manera, Eli, Cande, Silvana, Jessy, Isa, la Celis, Moni, Carlos, Pastor Samuel, muchas gracias por el espacio. Avísenle a los demás por cualquier cosita. Recuérdenle lo que hay que hacer y nos vemos el jueves. ¿Sí? Nos vemos el jueves presencial ahí con examen. ¿Sí? Cualquier cosa, no se atormente con el examen que es facilísimo. Así que no, nada de atormentarse, Que la pastora me dijo ya que estaban asustados. No puedo ver Nada sale sin oración y ayuno. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos, bendiciones. Bueno, Chao, los profe. despido, soy la esposa de Samuel, me han dejado con la tarea de cortar, de cerrar, así que he estado acá viendo, así que bueno, bendiciones para todos. Bendiciones, nos vemos. Muchas gracias, pastora. Bendiciones para todos. Bendiciones, chao, chao.